Recuerdo que vinimos en un camioneta patera, digamos, porque era una camioneta de estas abiertas por la parte de atrás, donde llevaban los muebles, y íbamos ahí toda la familia. En total éramos 11 personas. Todo lo que rodeaba el barrio era campo. Había un riachuelo, había mucha vegetación, había un vivero, había huertas, había árboles frutales, había higueras. Mi abuelo tenía una casa, que era una casa de una huerta, era una casa de labranza antigua, y lo que sembraban lo llevaban con el carro todos los días al mercado de Maravilla a vender. Desde la huerta del obispo también bajaba un arroyo que se tenía que cruzar, unos puentecitos, yo creo que hecho por los lugareños, ¿no? Lo que eran piedras y tal que ponían allí para que pudiéramos vadear. Era un barrio que tenía un montón de zona verde, ¿no? O sea, estaba el campo. Toda esta parte de aquí era zona de pastoreo del antiguo pueblo de Fuencarral, que luego fue asumido por Madrid, y entonces pasamos a ser luego ya el distrito de Fuencarral. Toda esa zona de campo que había, pues primavera, pues imagínate, explosión de flores silvestres y de todo. Pues eso, recoger unas flores, llevártelas a tu madre y demás, ese tipo de cosas así que se te ocurren de crío y fantásticas, ¿no? Peña Chica o Peña Grande, pues se habían ido creando de una forma absolutamente de un urbanismo, digamos, salvaje. Es decir, cada uno se habían hecho las casas como se podían, las calles no estaban urbanizadas, las calles eran de barro. Es decir, mi calle era de barro, no había urbanización, no había alcantarillado, no había nada. Tenías que pasar un río, en invierno te embarrabas completamente todo el calzado, los zapatos, el pantalón, tal. Tenías que cruzar por allí, y es donde han hecho ahora la vaguada, ¿no? La vaguada, que además es el eje fundamental en el que gira toda la historia del barrio, por lo menos de aquella época. Toda la zona, que es lo que hoy corresponde al Gregorio Marañón, todo ese cerro, eran campos de cereales. Y arriba del todo pues había una señora que en aquellos momentos tenía una casa muy grande, tenía un tentadero porque era regionedera. Yo veía desde mi casa como veíamos caballos correr por las lomas. Nos dejaban montarnos en aquellos momentos en los caballos, nos daban una vueltecita por el tentadero. Había unos juncales preciosos, ¿no? Al lado del río. Los cogíamos para hacer cuerdas, entrelazábamos los juncos, y que había gente que luego los vendía para las churrerías, ¿no? Para que pudieran liar los churros. Mi madre bajaba con nosotros al colegio Jovellanos, que era donde estudiábamos,
y parábamos siempre en una churrería que había en la calle Chantada. Nos compraba una porra que costaba 50 céntimos y bajábamos con nuestra porra hasta el colegio comiéndola. Es un olor que lo puedo identificar ahora cuando entro en las churrerías, porque prácticamente el olor a aceite es el mismo. El olor a churros se ha quedado en mí, al igual que el olor del bocadillo de mantequilla, igualmente que el sabor del tomate de los macarrones. Eso no vuelve. Bloque 14, séptima planta, letra D, barrio del Pilar. Hace 6 años. Fuimos viendo cómo cambió de ese entorno de rural absolutamente y campestre, poco a poco se ha ido compactando toda la zona. Un edificio tipo Caja de Cerillas, que es donde vivía y vivo, y todo lo demás era descampado. No había calles, porque entonces no se distinguían por los nombres de calles, sino que pertenecíamos al bloque tal o al bloque cual. Yo vi cómo se quería, yo vi su felicidad. Había gente de muy distintas clases sociales, gente muy pobre realmente que vivía prácticamente en chabolas y gente que, bueno, realmente éramos todos de familia de clase obrera y de familias numerosas que vivíamos al día realmente. Este es un barrio que se ha hecho de gente inmigrante que venía de otras ciudades. Eran viviendas del Instituto de la Vivienda y eso, casi todos los pisos eran de 50 metros cuadrados. De hecho, por ejemplo, aunque vivíamos en bloque, yo recuerdo que en mi portal las casas no se cerraban, ¿eh? O sea, las casas estaban abiertas y todos los chiquillos, todos los muchachos de los diferentes pisos y de las diferentes plantas entrábamos y salíamos a las casas. Digamos, del 64, 65 al 70 o 72, el cambio fue tan brutal que... El barrio estaba sin hacer, rodeado de descampados, de obras, todo eran obras, es decir, los niños jugábamos, pues eso, se robaban material de las obras, los hierros de los hormigón y demás. Y hacíamos lanzas con los hierros de los forjados de las obras, pegábamos punta y jugábamos pintando una especie de truque de círculos en el suelo, en el barro, y había que ir clavando la lanza por el círculo. No había prácticamente coches. Entonces, al no haber prácticamente coches, las calles eran nuestras. Las calles eran de los chavales. Jugábamos a las chapas, jugábamos al guá, que eran las bolas, jugábamos a las peonzas. Toda estación tenía su propio juego. Una vez, de la lata que le daba yo a mi madre y mi padre por la bicicleta que nunca conseguí, pues me dieron, no sé, fue un duro para que se le alquilase a uno de la plaza y estuve ahí, no sé, 1 hora, 2 horas dando vueltas a la plaza con la bicicleta. Por ejemplo, ahí está el adoquín cuadrado y uno grande que tiene 4 cuadraditos, que es el que va marcando las líneas, ¿no? Pues ese cuadrado de 4 cuadraditos, que además era de otro tono de color, ese formaban las carreteras, por ejemplo, a la hora de las chapas. Se formaba el circuito, ¿no? Te salías de ahí, estabas fuera, ¿no? Una curva en este momento a Marino Lejarreta y va como una auténtica locomotora Marino Lejarreta para tratar de unirse a Machinia Pevenás. Ahora hacer, si quieres, una cosa, dime. Es tomar los tiempos. Veníamos por aquí, por las casitas bajas, a que nos dieran rosas, que claro, y como muchas sobresalían de las casitas, pues las podíamos cortar. O sea, que tenía que ver un poco como en los pueblos, ¿no? Estábamos en Madrid, pero era esa relación. Estábamos conectados a Madrid, pero a la vez haciendo una vida cotidiana más como en el pueblo, ¿no?
Ya los chavales pues subíamos a cambiar el cambio de los tebeos. Había un par de tiendas de un par de sitios que cambiábamos los tebeos y subíamos y todas las semanas, o sea, había una cierta, eso en los años 60, primeros 70. La chapa en tu portal, que era la del Instituto de la Vivienda, con el símbolo falangista, ¿no? Era la canasta. O sea, tú ibas votando por el balón ahí enfrente de tu portal, bueno, partidos de 1-1, de 2-2, y encestabas cuando el balón tocaba la chapa. Había unos desmontes tremendos, los utilizábamos como montañas, ¿no? Lo utilizábamos para hacer escaladas, donde está el instituto actualmente, que desmonte ahí, pues eso está todo sin desbastar todavía. Era una sensación de que yo hago un poco lo que quiero. Es decir, si ahora juego al fútbol, juego al fútbol. Si ahora corro, corro. Si ahora me voy al pipero a comprarme una bolsa de pipas con la peseta que he conseguido que me den. Y esa sensación de libertad sí se tenía. Tengo un recuerdo maravilloso porque íbamos todos los fines de semana. Mi madre preparaba los bocadillos en casa, se compraba 1 litro de Coca-Cola y comprábamos un brazo de gitano en la pastelería. Era un cine de barrio de los de aquella época de sesión doble y continua, por supuesto con el nudo para empezar antes de las películas. Te daba igual cuando entrases. La película no sé si era lo de menos. Era ir al cine con lo que yo suponía. Yo lo que recuerdo del cine es las cortinas de terciopelo rojo y los valses de Strauss en el intermedio. El cine para nosotros era muy grande, no se llenaba jamás. Yo recuerdo ver Gigante entrar a las 7 de la tarde, la película estaba empezada, la vimos acabar, la vimos comenzar y la volvimos a ver acabar. No seré nunca capaz de comprenderte. Llegamos a casa a las 2 de la mañana. Para nosotros Gigante era un tostón, pero bueno, la veías allí entre bocadillo y bocadillo de chorizo y brazo gitano, mamá. Tenía una pantalla de estas de 70 milímetros, creo, muy grande. Y yo vi Lores de Arabia aquí. Yo tenía 10 años aluciné allí con esa película. En el anfiteatro las entradas eran más baratas, con lo cual era como el chillerío, ¿no? Era mucho de estar jugando, de entrar y de salir y de volver a entrar. El acomodador echando el ozonopino, ver de pronto 3 filas por delante el hermano mayor de nuestro amigo X, que de pronto había ido con una chica y le gritabas diciendo te estás pasando. En muchos momentos era como si fuera tu casa.
Yo ahora, visto los tiempos, yo digo, mira, el tío, si se jugó el tipo en la quinta columna, un especulador no hace eso. Él se mete en el movimiento de la falange clandestina y es quinta columnista. Y monta un grupo muy importante de espionaje. Le pillaron, le condenan a muerte y se salva, pues no sé por qué, porque ya no se fusilaba. Colaboración con el régimen franquista, explotación laboral, esclavitud, porque también algunas partes del barrio y de los alrededores del barrio se hicieron con presos políticos. Los ganadores se llevan todas las papeletas y los perdedores se van todas las hostias. Sale bien y entonces coge y luego empieza a pasar la factura. La primera obra que hizo fue la carretera que va del Escorial al Valle de los Caídos. Dicen que en una de las muchas visitas que Franco hacía para ver cómo marchaba la obra del Valle de los Caídos, después ponían allí un picnic y habría una merienda o lo que fuese. Y en una de esas reuniones, Franco escucha de la palabra de Banús una propuesta para conseguir atajar el gran problema que tiene España en ese momento, el problema de la falta de vivienda. Las capitales necesitaban vivienda, la gente se salía de los pueblos donde no había apenas futuro, la gente joven de los pueblos salían de allí como podían y en Madrid no había vivienda para estar. La gente no tiene dinero, no tiene casa, pero tiene el dinero justito. Bueno, pues Banús se inventa la entrada y el pago aplazado durante no sé cuántos años. Un pago aplazado a 3 años y luego empiezas a pagar unas letras de tanto dinero. Todo el mundo decía, claro, es que le debo esto a Banús, porque le debo a Banús, Banús para arriba, Banús para abajo, y nosotros siempre decíamos, es que Banús es el dueño del barrio. No hay forma mejor de que la gente esté controlada que estando fija. ¿Y cómo conseguimos fijar a la gente? Pues creándoles dependencias económicas. De mis padres, de mi abuela, que fue la que ayudó a mis padres a comprar el piso, de los padres de mis amigos, de todos mis vecinos. Se fue aprovechando de todos, porque realmente la gente no lo pasaba bien pagando los pisos. Un tío que se había forrado con este barrio y que a los demás nos había dejado, o sea, con una casita para dormir y punto pelota. O sea, que no nos había hecho ni mercados, ni centros de salud, ni centros de educación, ni nada de nada. Más allá de la especulación, eran ladrones de guante blanco porque eso es lo que hacían. Ven a la ciudad como un sitio de negocio, no como un sitio donde la gente tiene que vivir y ser felices, ¿no? Señores, tengo un pisito que me compré hace un mes, de eso tan chiquitito que no cabe uno de pie. Estos pisitos, señores, tienen solo una ventaja, que puede vivir tranquilo si la casa no se raja. Todo lo que rodeaba a las calles
era prácticamente cero, me refiero a urbanización, farolas, servicios asistenciales, colegios, incluso seguridad social, transporte. Todo eso el barrio adolecía en los años 60 mientras se construía una enorme masa de edificios en una zona que era un descampado, que era campo. El tipo de estructura de la primera fase de los edificios del barrio Pilar, empiezas a darte cuenta de que son iguales, ¿no? Son pisos destinados a la clase obrera. Pasaron de lo que eran la primera fase, alturas, edificios de 4 alturas, a edificios de 12 plantas. Con materiales de escasa calidad, con hacinamiento, con pisos muy pequeños. Al principio no tienes ni colegio, siquiera estás en locales comerciales y demás, y por supuesto, claro, eso deja huella seguramente en el nivel educativo que hemos ido teniendo, etcétera. Los colegios, los garajes, pues esto en los bajos, 1, 2, 3 aulas, pues se formaban las clases, ¿no? Cada vez había más gente, ¿no? Entonces, cada vez se necesitaba más espacio edificable y con eso, bueno, pues llegamos a ser el barrio más denso de toda Europa. Había 150 tabernas, bares. Había más de 12 barras americanas. Eso habla mucho también de la población obrera que había entonces, ¿no? Las 7 de la mañana en la camioneta era la hecatombe. O sea, se tenía que meter todo el mundo porque todo el mundo tenía que ir a trabajar. Cuando cogía la gente las camionetas para ir el B28 o lo que fuera, decía, vamos a Madrid, voy a ir a Madrid. Se vende carne en malas condiciones, se venden prótesis en malas condiciones y se venden tornillos en malas condiciones. ¿Por qué? Porque no importa que esté en malas condiciones, lo importante es que se venda. Si hacemos ese símil comparado con nuestro barrio de los años 60, es exactamente lo mismo. Daba igual que estuviese la estructura mal hecha o que si el baño no estuviese metido. Lo importante es que se venda. Yo me acuerdo de pequeño que era alérgico y iba al practicante, ¿no? Que me ponían las inyecciones. No había ambulatorio, nos teníamos que ir con mi madre a Bravo Murillo. Lo único que teníamos eran ambulatorios pequeñitos, o sea, un médico que cogía un local comercial, lo abría, ponía una enfermera en la puerta y te trataba de lo que fuera. Fue las nuevas generaciones las que tiraban del carro y decir, aquí hace falta un semáforo, aquí hace falta una escuela, aquí hace falta un ambulatorio, aquí hace falta carreteras, aquí hace falta que venga la camioneta que llegue hasta aquí, toda esta serie de reivindicaciones. En la juventud es cuando ya empezamos un poco a mirar esas condiciones y a reivindicar y a movilizarnos y etcétera, etcétera, ¿no? Ellos seguirán dormidos en sus cuentas corrientes de seguridad. Planearán vender la vida y la muerte y la paz. Me pongo 10 metros en cómodos plazos de felicidad. Pero tú y yo sabemos que hay señales que anuncian que la
la siesta se acaba, que la siesta se acaba, y que una lluvia fuerte sin encimas claro limpiará nuestra casa, limpiará nuestra casa. Hay que doler de la vida hasta creer que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros. Estábamos en una época en la cual todavía no estaba nada permitido, o sea, nada de nada. Entonces, claro, la vivencia es que siempre tienes a la policía por cualquier cosa que hagas, mínima, pisándote los talones. Te sentías como si fueras un ratón, ellos el gato, ¿no? Realmente en los años 70 la politización era tremenda, ¿no? Todos los jóvenes realmente estábamos más o menos imbuidos en esa lucha contra la dictadura. Había cierto miedo de la represión por un lado que había, pero después de que se pudiera repetir otra vez, de que había una ansia, todo el mundo quería que esto cambiase. La guerra seguía influyendo, el miedo seguía influyendo, la policía seguía actuando. Por lo tanto, no estamos hablando de algo fácil. No era fácil hacerlo y sabías que tenías por delante la policía y tenías por delante represión en el momento que te saltaran las normas de la Ley de Orden Público que prohibía las reuniones. Y lo hacíamos en las parroquias porque era el sitio de cobertura que podíamos tener. A partir del año 67-68 hay una cosa que se llama el Club Juvenil de Luján, que es una parroquia, la de Luján, y ahí empezamos a vernos muchos jóvenes. Este es un barrio de jóvenes. Son los años en los cuales los llamados curas progres empezaron ya un poco a movilizar a la juventud. De ahí va surgiendo ya la conciencia de los problemas, porque hay movimientos católicos, está la JOC, está la OAC, y entonces que tenían un sentido social importante en aquel momento, y los curas obreros, ¿no? Permitían que los jóvenes se pudieran reunir, pudieran hablar de sus temas, los temas que les preocupaban. De los problemas del trabajo, de los problemas del barrio, y se va haciendo núcleo. Esta parroquia de Luján o la parroquia de la Vega eran las primeras parroquias que hubo en la primera fase. Pero en la del Val, que ya es la parroquia que se hace en la segunda fase, pues ya sí, ya dijéramos un poco, tenemos un centro cultural que los sacerdotes nos dejan libremente. Y allí empezamos a organizarnos ya con un sentido más reivindicativo. Aquello se convierte en un club de jóvenes, pero que al mismo tiempo venían películas, venía teatro, venían cantantes como Pablo Guerrero, como Luis Pastor, y eran canciones ya de protesta y eran canciones de reivindicación. Que no se ve, vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver. Gente de mucha repercusión a plano filosófico, a plano literario, a plano de historia, economista. La pedagogía era una maravilla. Yo aprendí economía, yo aprendí historia, yo aprendí de todo en ese sitio. Y las charlas, porque luego eso continuaba en las casas de los que estábamos allí y nos íbamos a trabajar sin haber dormido. Y entonces ahí pues descubrí pues, un movimiento de ideas, de debates, de pasarte libros, de pasarte revistas y de ir culturizándome y abriendo mi mirada del mundo. Los jardines y parques, los jardines y parques que podríamos tener, que podríamos tener. Vengan a ver las escuelas y casas
las escuelas y casas, ¿qué podríamos hacer? A partir del año 72, 73, empezamos ya a tener algo como más serio. Decía que hay que hacer una asociación de vecinos. Eran todas ilegales, ¿no? Pero ya había alguna en Orcasitas, había alguna en el Pozo Alto Raimundo, alguna en Moratalaz. Entonces vamos a empezar a organizarnos de esa manera. Venga, atrévanse, no traigan sus perros, venga, no amenacen, miren, mejor no venga, venga, váyanse, venga, piérdanse. Entonces allí nos vamos organizando nosotros, cada uno con nuestras ideas, cada uno con nuestras cosas. Había diferencias políticas y sociales dentro de los grupos, pero íbamos todos a una. Había cristianos, había alguien del PC, había anarquistas, es decir, que allí no se miraba la ideología de cada uno. Había una multicopista que era de la iglesia, que era el cura Julián, y realmente eso se daba para cualquier fin. Y dijimos, ¿por qué no hacemos una revista en la que podamos ir poniendo nuestras reivindicaciones, los problemas del barrio? Hicimos una asamblea un poco más amplia en la parroquia, diciendo, bueno, ¿qué problemas podemos abordar en esta revista? Y claro, las primeras asambleas que hicimos fue impresionante, porque aquello se salía de gente. Porque eran problemas que la gente realmente vivía, ¿no? En los contratos decía que había jardines y pusieron 4 árboles y se habían secado, y por lo tanto vamos a exigir que se pongan esos jardines. ¿Cómo lo hacemos? Pues mandando una carta a Banús, que es el responsable de todo esto, diciendo que cumpla el contrato. No nos hizo ni caso. Segunda forma, empezar a recoger firmas. Pasó el tiempo, no hizo nada, y a partir de ahí es cuando dijimos, bueno, pues como no nos hacen caso y ya le hemos dado todos los plazos del mundo, los vecinos vamos a hacer el primer jardín. Creo que fue la primera manifestación en que la gente se puso flores en la ropa y salía a la manifestación diciendo, las queremos de verdad. Se llenó aquello de gente, unos con picos, con palas, con tiestos, y estaba todo rodeado de como 10 coches de la policía, de las lecheras que llamábamos, ¿no? Con los grises. Y empezaron ya pues, a porrearnos, a correr, y hubo detenciones. 6 detenciones y una multa y el cerrar la revista, ¿no? Y a partir de ahí decimos, bueno, pues la asociación que tenemos en trámite hay que llamar a La Flor, porque es lo que hemos hecho, y por la primera reivindicación de masas. Libre te quiero como arroyo que brinca de peña en peña, pero no mía. Y a partir de ahí donde empezamos a hacer La Flor como tal, ¿no? El permiso, que luego ya se legaliza cuando las libertades democráticas, porque la revista nos la cierran en enero del 75, Franco muere el 20 de noviembre del 75, y ya la situación cambia porque ya empieza la legalidad. Ya empiezan los partidos políticos, empieza la Constitución del 77, las elecciones democráticas de los ayuntamientos. Buena te quiero como pan que no sabe su masa buena, pero no mía. Alta te quiero como chopo que al cielo se despereza, se despereza, pero no mía. Blanca te quiero como flor de azahar sobre la tierra, pero no mía.
Bloquearon el barrio, o sea, la policía se puso en las dos entradas y el barrio lo hicieron una encerrona. Parece que fue la llamaron la huelga de la peseta o una cosa así. Y el barrio se volcó y la asociación de vecinos fue fundamental. Le llamamos ropa, comida. Los cubos de café para mantener la huelga, que yo creo que duró 10 días o más. En la iglesia del Val se refugiaron allí porque estaban reivindicando unos salarios y unas condiciones más dignas. Fue un acto de solidaridad que además fue punta de lanza la lucha que tuvieron los del metro, porque luego vinieron la construcción, fueron años de lucha sindical y de trabajadores a nivel de todo Madrid. Ya llega la democracia, ya se pueden abrir locales, constituirse en lo que quieras, en partido, en sindicato, en asociación, y ya puedes perfectamente buscarte la vida, no que hasta ahora te dábamos cobertura porque no se podía. Recuerdo que tuvimos una reunión con Julián, dice, ya estamos en una fase de libertad, de tal, de cual, la parroquia va a seguir con su función parroquial. De alguna manera nos invitó a salir. Surge la idea de que había un piso, que era entonces el piso que enseñaba José Banús para vender la segunda fase, y que era un local que estaba en aquellos momentos abandonado, y entonces que por qué no utilizarlo. Se tomó la escuela, que ahí participó todas las entidades sociales y políticas que había en el barrio. Y se organiza una escuela de adultos que entonces se decía de trabajadores. Había una necesidad real, había niveles de alfabetización, pero sobre todo el banderín de enganche era el graduado escolar y el certificado escolar, que como hacía falta tenerlo para el trabajo. Ha tenido 3 pilares, que eran la autogestión, la independencia y el voluntariado. Todos éramos y hemos sido siempre voluntarios. La independencia de cualquier partido, entidad política, religiosa, sindical, esa independencia. Bueno, y la base de la escuela era muy autogestionaria, porque claro, las decisiones más importantes se convocaban en asamblea. Entonces eso también vincula muchísimo a las personas. Lo que hacíamos lo teníamos que hacer nosotros. Entonces había que organizarse, desde comprar los materiales hasta pintar, hasta organizar los horarios, las clases. Evidentemente no era una línea pedagógica antigua, sino que nosotros también estábamos con los movimientos modernos y los movimientos contemporáneos de cómo se hacían las cosas. Nosotros entendíamos que la historia, que el arte, que las ciencias no tenían por qué ser patrimonios de ciertas clases sociales, sino que debíamos acceder a ello porque teníamos derecho y porque además enriquecía a la gente. No solamente se trabajaba lo que era la parte, dijéramos, más oficial o de la enseñanza, sino que también era un centro de tipo cultural. Y evidentemente se seguía con el cine, se seguían con conferencias, pero de allí mismo surgían grupos, ¿no? Es decir, grupos de teatro, grupos más artísticos. A nivel cultural, yo creo que ha sido uno de los mejores éxitos que ha tenido el barrio del Pilar. Realmente el espíritu ese libertario y de libertad y que podíamos aprovechar todo, analizar todo, ver todo, disfrutar de todo, ese siempre le teníamos.
La reivindicación que aglutinó, dijéramos, a más movimiento fue el tema de la vaguada. De repente, aquel vergel que queríamos que fuera el gran parque del barrio, el que conectaba toda esta fase, la segunda y la tercera fase, nos enteramos de que aquello va a ser un centro comercial. Pensando además en que ahí en ese espacio se podrían construir cantidad de cosas. Desde luego nadie estaba pensando en un centro comercial cuando estábamos ahí reivindicando equipamientos. Era un territorio muy goloso porque era un barrio en el que ya había muchísima gente allí y la parte de enfrente empieza a haber casas mucho más caras ya, y también Altamira, con lo cual empieza una clase media no obrera a llegar al barrio. José Luis Álvarez, que fue el último alcalde del régimen, 15 días antes de dimitir, firmó la licencia de obra. Estaba hecho, decidido, escrito y formulado. Y no había otra cosa. Porque en la primera propuesta del barrio estaba, pero no nos habíamos enterado a nadie, de que ya esto estaba medio consensuado cuando Banusi contra toda esta gente, ¿no? Y cuando nos empezamos a enterar de ahí es cuando empezó a salir, ya estaban los partidos políticos, ¿eh? Y entonces aquí ya empieza toda una organización, tanto de la calle, del barrio, de los vecinos, como de los partidos políticos. Y después cuando vino el tierno Galván se encontró con toda la tostada, que claro, me decían, si tenemos que devolver a este todo lo que ha costado vale más el collar que el perro. No tenían dinero. Tenía que ir un ambulatorio, un centro cultural, tenía que haber un parque, tenía que haber un teatro, tenía que haber todo lo que el barrio faltaba. Y claro, la movida fue espectacular. Nosotros queríamos todo porque era nuestro. En una negociación, pues como siempre, pues perdimos parte de la vaguada, pero la otra parte ahí está. Eso, si no hubiese lucha, pues no hubiese tenido consecuencias. Recuerdo una Navidad, hicieron una Nochebuena en los descampados de la vaguada, abajo. Lo que recuerdo es a la gente pasar la Nochebuena cantando. Hicieron una chasca, metieron unas tiendas y pasaron la Nochebuena. Incluso venían de otros barrios y tal. Era una fiesta, realmente era una fiesta. Previamente hay unas movilizaciones impresionantes, como se ha visto. Y el primer es que el alcalde, que se va allí una Nochebuena a tocarle la zambomba. Cuando en el 80 y finales del 81, el 82 se empezó a construir el centro comercial. Había una crisis económica tremenda, había un paro ya en aquella época importante, sobre todo entre los jóvenes. Existía o se creó por aquellos años la CAPA, que era la Comisión Autónoma de Parados y Activos. Cuando se empieza a construir la vaguada, se negocia con ellos para incorporar gente del barrio a las obras. Esa gente llegó a conseguir un puesto de trabajo gracias a que había una comisión de autónomos y parados en el barrio, gracias a que había presión popular.
Pero luego ya cuando el centro comercial estaba acabándose de construir, ya se inició la fase de buscar, de conseguir puestos de trabajo con las empresas que se iban a asentar en la vaguada. Al campo fue un tira y afloja, pero se consiguieron puestos de trabajo. Una mañana aparecieron todas las maquinarias y todos los camiones de la obra con las ruedas pinchadas. Digamos que nadie en concreto actuó, pero lo cierto es que al día siguiente toda la obra estuvo paralizada y gerentes de la obra vinieron a negociar una vez que aquella acción se hizo, ¿no? Tuvimos que hacer aún muchas movidas, ¿no? para esto, ¿no? O sea, de acción directa, no violenta. Todos los albañiles que trabajaban en la vaguada, que eran y toda esa banda, los nombres, eso luego no lo ponéis. Y esos trabajaban de día y luego por la noche iban a destrozar el trabajo que realizaban, ¿eh? Lo más mediático que pasó en esos años de la construcción fue el tema de la grúa. Hubo un vecino de aquí, el Vacum, que se subió a una grúa y estuvo ahí unos cuantos de días, ahí resistiendo y, claro, y reivindicando. Era compañero mío de clase, vamos, que compartíamos el pupitre, y se subió a una grúa que había mientras construían la vaguada y el Menda se quedó ahí. Y fue el Chispas, otro militante allí de la época, vestido con mono y casco, y con la cartera, una bolsa, sorteó la policía y fue la que subió arriba a llevarle al báculo las vituallas para que aguantase algunos días más. Chavalería, bajábamos ahí haciendo como el indio, ¡guau! Y entonces mientras se distraía la policía, iban a ver qué había pasado, el otro subía y le daba comida. Y con eso pues, se consiguió aguantar ahí por lo menos una semana. Desde los taludes de la vaguada estábamos allí, montones, miles de personas mirando allí todo el barrio. Cuando bajó, pues le detuvieron y le trajeron aquí a la comisaría del barrio Pilar. Al día siguiente hubo otra manifestación por aquí, hubo cargas por todo el barrio. Es que fue una toma total del barrio. Había furgones de la policía por todos sitios. Estábamos como luchando contra un gigante y aún así conseguimos reducir aquello a menos de la mitad. Era una caja de cemento aquello, en alturas incluso alguna de las maquetas. Se consiguió hacerlo más amable. Hay gente que cree que fue una lucha perdida, pero no, la vaguada está ahí, es grande, pero no es tan grande como tenía previsto ser. Y gracias a esa lucha pues tenemos centro cultural, biblioteca y un parque. Si esto con tristeza no se puede hacer. O sea, tú no puedes estar intentando cambiar la sociedad con una represión triste. Esto tiene que ser siempre con alegría y con esperanza y con muchos amigos. O sea, cuando tienes gente alrededor que se lo cree, yo creo que es fundamental. Lo que pasa es que ahora esto se ha perdido porque no se sabe lo que costó. La memoria de lo que se construyó en el barrio Pilar, a día de hoy, por suerte, no ha desaparecido. Entonces la memoria me parece fundamental para recoger y orientar también pues, las luchas que puedas tener hoy en día, ¿no? Que algunas son actualizables y otras pues, bueno, pueden ser más novedosas.
siempre hay un grupo de gente que va a estar ahí. Yo siempre digo a los jóvenes una cosa que me parece importante, les dije un día a gente de la Piluca y de la Flor y tal, siempre, aunque se sea muy poca gente, hay que mantener el rescoldo. ¿Por qué? Porque luego se sopla y sale la llama, pero si no hay rescoldo no va a haber llama. Entonces siempre tiene que haber un grupo de gente que mantenga las cosas. Porque creo que van a venir nuevos tiempos, yo siempre pienso en eso, en el que se pueden cambiar más cosas, ¿no? Y por lo tanto hay que estar. Es muy de agradecer el ver que la historia de este barrio, hay una historia paralela también en base a las luchas sociales que mucha gente se implicó, se está implicando y se implicará en el futuro. Captar nuevas generaciones que crean en los proyectos comunales, que crean en el cambio social, que crean en el compromiso con tu barrio, con tu comunidad, ¿no? En pequeños lugares haciendo pequeñas cosas. Y es como se hacen grandes cambios en el mundo, ¿no? Que yo siempre tengo una máxima, que es que la lucha siempre sirve para algo. No consigues todo, pero la batalla perdida es la que no se da, siempre. Si tú das una batalla, algo consigues. Las tierras de España, las grandes, las olas, desiertas llanuras. Galopa caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, al sol y a la luna. A corazón suenan, resuenan las tierras de España en las cerraduras. Galopa caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, caballo de espuma. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, 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 que enfrente no hay nadie. Que es nadie, la muerte si va en tu montura. Galopa caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Hasta enterrarlos en el mar. Hasta enterrarlos en el mar. Nadie, 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 que enfrente no hay nadie. Que es nadie, la muerte si va en tu montura. Galopa caballo, cuatralbo,